tal, licenciada? Mi nombre es Jacqueline Jimena Cuyentucho y el día de hoy estaré impartiendo el tema de administración global comparada y de calidad. Empezando por la administración internacional y corporaciones multinacionales. Se dice que la administración internacional se enfoca en la operación de las empresas internacionales en los países anfitriones. Los administradores de empresas internacionales se enfrentan a muchos factores distintos que deben afrontar las empresas nacionales, es decir, que las empresas internacionales deben afrontar muchos factores, tanto económicos, políticos, sociales, tributarios, etcétera, que no son iguales a los de su nación, a los de su región, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando se administra de esta manera sepamos cuál es la cultura del otro país, ¿verdad? Porque puede ser que mi producto o mi servicio no esté acorde a su cultura, a su religión incluso, o muchas otras cuestiones, ¿verdad? Entonces es indispensable conocer las regiones a las que queremos ir a implementar nuestros productos y con los países que queremos hacer alianzas. También están las corporaciones multinacionales, ¿verdad? Estas son compañías que tienen su sede en un país pero que operan en muchos otros, ¿verdad? Cuando hablamos de estas corporaciones, podemos hablar de Walmart, de McDonald's, de Pollo Campero, empresas que tienen su sede principal en un país, pero que operan en muchos países, ¿verdad? ¿Y a qué se debe esto, verdad? A que dentro de esto existe una orientación, ¿verdad? Se dice que está la orientación etnocéntrica, la geocéntrica, ¿verdad? Estas son cuatro orientaciones, las cuales voy a mencionar a continuación, que está la orientación etnocéntrica, la orientación policéntrica, la orientación regiocéntrica y la orientación geocéntrica, ¿verdad? Cada una de estas orientaciones es trabajada o mejor dicho, ¿verdad? Es administrada de diferente manera, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer de qué forma se trabaja en otros países, etcétera. Como siguiente punto tenemos las alianzas entre países y bloques económicos. Se dice que estas alianzas son acuerdos estratégicos y comerciales establecidos entre dos o más naciones con el objetivo, ¿verdad?, de cooperar, integrarse y tener beneficios mutuos, ¿verdad? Creo que el principal beneficio que se busca es el beneficio económico, mas sin embargo también podemos hablar del beneficio político y social. Algunos de los ejemplos que mencionaré a continuación son la Unión Europea. La Unión Europea implementó 300 acciones con el objetivo de hacer crecer la competencia y de crear oportunidades, de separar barreras para que existiera más comercio. Otra de estas alianzas es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Estos países prácticamente están a la par, se podría decir, ¿verdad? Y lo que buscaban era delimitar las barreras fronterizas para que su tránsito no tuviera tantos conflictos, ¿verdad? Para que no hubiera tanto, por ejemplo, procesos en aduanas, etcétera, ¿verdad? Sino que al contrario, dar mayor facilidad a las exportaciones, importaciones, etcétera, ¿verdad? Gracias este acuerdo o este tratado entró en vigor en 1994. Y como tercero, estaré mencionando lo que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esta asociación está conformada por 10 países. Su principal fuerte era que se reunían, ¿verdad? Con el objetivo de fortalecer la comunicación y de que estos países se integraran y se promoviera la identidad regional. Como siguiente punto tenemos la administración internacional y las diferencias culturales entre países, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, es muy importante conocer estas diferencias, ¿verdad? Entre los factores que existen, pero también entre las prácticas gerenciales, ¿verdad? Hablamos de la forma de administrar, de la forma de llevar a cabo un proyecto, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice que Herr Hosrak hizo un extenso estudio, ¿verdad? Con 110.000 personas. Este estudio él lo realizó con el objetivo de saber los comportamientos eh, de las personas y de las culturas, ¿verdad? Entonces, debido a su estudio, lo que quería realizar era un análisis, ¿verdad?
Entonces, él identificó cuatro dimensiones y poco después identificó una quinta, ¿verdad? Estas dimensiones las estaré mencionando. Entre estas está el individualismo frente al colectivismo. Tenemos también el distanciamiento al poder versus el acercamiento al poder. Está también la tolerancia a la incertidumbre versus la evasión de la incertidumbre. Está la masculinidad frente a la feminidad. Y por último tenemos la orientación a largo plazo frente a la orientación a corto plazo, ¿verdad? Cuando hablamos de estas dimensiones, como bien lo mencionaba, son comportamientos, ¿verdad? Toda persona, toda empresa, toda estructura tiene diferentes comportamientos, ¿verdad? Como se podría mencionar cuando una empresa solo se centra en ser individualista, ¿verdad? O que en una persona quiere ser individual, esa persona quiere lograr únicamente su objetivo y no le importan los demás, ¿verdad? En cambio, estás enfrente al colectivismo, ¿verdad? Cuando se trabaja en grupo, cuando todos quieren alcanzar el mismo objetivo y todos cooperan acorde a que éste se cumple. También podemos mencionar la masculinidad frente a la feminidad, ¿verdad? Creo que entre hombre y mujer hay comportamientos totalmente distintos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que entre la masculinidad está más una conducta enérgica y confianza en la persona misma. Y esto hace, ¿verdad?, de que las cosas materiales, el éxito y el dinero tengan competitividad. En cambio, cuando hablamos de la feminidad, es diferente, ¿verdad? Porque dice que perdón, le da importancia a la modestia, se favorece la calidad de vida, hay intereses de bienestar entre los otros, ¿verdad? Cosa que la masculinidad no lo ve así, ¿verdad? Entonces, mencionando algunos ejemplos entre estas dimensiones, ¿verdad? Pues es lo que se trata de recalcar con este estudio que esta persona hizo es dar a cabo o dar a conocer los diferentes comportamientos, ¿verdad? Y cuando hablamos de las prácticas gerenciales como tal, hablamos de diferentes, ¿verdad? Creo que en cada país se administra de una manera diferente, hay políticas distintas, hay un manual de ético diferente, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos mencionar algunos ejemplos, como lo es en Francia, ¿verdad? Su práctica gerencial es Le Plan y Le Cadre, que esta se basa, ¿verdad?, en que la administración es una planeación gubernamental a escala nacional, ¿verdad? Que se enfoca en los factores ambientales, legales y políticos que permiten coordinar planes. Seguidamente tenemos en Alemania lo que es la autoridad y la codeterminación. Cuando hablamos de codeterminación, dice que esta dispone, ¿verdad?, la incorporación de la fuerza laboral, ¿verdad? Que hablamos de la potencia o de la fuerza que influye en lo laboral, ¿verdad? Así como estas dos, también podemos mencionar lo que es la administración coreana, que se basa en el chaebol, que es el chaebol, ¿verdad? Este es un modelo gerencial que se caracteriza por una estrecha connivencia entre el gobierno y los conglomerados industriales, ¿verdad? También está, por ejemplo, la administración japonesa de la teoría Z, entre otras, ¿verdad? Entonces, como se viene mencionando, en cada cultura, en cada país, hay una forma diferente de trabajar, hay una forma diferente de administrar, todo es distinto, ¿verdad? Muchas cosas pueden ser similares entre uno u otro país, pero entre la estructura o la parte íntegra de la empresa, todo es diferente. Y concluyendo con el tema de la ventaja competitiva de las nociones de Porter, ¿verdad? Dice que Michel Porter fue profesor de la Escuela de la Administración de Harvard y él cuestiona la teoría de la ventaja competitiva y él sugiere cuatro grupos de factores, ¿verdad?, que contribuyen al bienestar de la nación. Cuando hablamos de estos cuatro factores, tenemos como número uno las condiciones del factor, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de las condiciones del factor, quiere decir lo que está alrededor de la nación, por ejemplo, la educación, por ejemplo, los factores, los recursos naturales, el presupuesto, lo podemos mencionar, entre otras, ¿verdad? Y cuando hablamos de las condiciones de la demanda, ¿verdad? Cuando hablamos de estas condiciones, podemos mencionar la forma en que se haga publicidad, el alcance que tenga, ¿verdad? El lanzar un producto, etcétera.
cuando hablamos de los proveedores, ¿verdad? Como bien se dice, ¿verdad? Eh, Acá se busca que el proveedor sea local, que el proveedor sea competitivo, que el proveedor yo lo tenga cerca, ¿verdad? Que pueda surtir de insumos, de materia prima cuando yo lo necesite, ¿verdad? Y no tener que, por ejemplo, tener que buscar un proveedor internacional, hacer tanto papeleo con aduanas, etcétera, ¿verdad? Sino que se busca de que mi proveedor, pues, sea local y, por supuesto, sea competitivo en el país, ¿verdad? Que compita también conmigo. Y por último, tenemos la estrategia y la estructura de la empresa frente a la rivalidad. Cuando hablamos de este último factor, se nos hace ver, ¿verdad? La forma en cómo se crean y organizan las empresas, ¿verdad? Es decir, cómo se gestionan, ¿verdad? Frente a la rivalidad, ¿verdad? Porque es necesario e indispensable que mi empresa tenga una estrategia clave, una estructura fuerte, una estructura que me permita a mí ser mejor que la competencia, ser mejor que mi rival, ¿verdad? Entonces, como objetivo, dice, ¿verdad? Que estos cuatro factores que él implementa, dice que tienen el objetivo de explicar por qué una nación o región logra el éxito internacional en una industria específica, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, sí es muy importante, ¿verdad? Que conozcamos las condiciones de la región, que conozcamos las condiciones de la demanda, em, tengamos una amplia lista de proveedores que me permitan a mí poder lanzar mis productos, poder ser fuerte, poder ser competitivo, ¿verdad? Porque si una empresa no tiene insumos, si una empresa no tiene materia prima, no puede venir y generar sus productos, lanzarlos al mercado, ¿verdad? Porque le hace falta lo esencial, ¿verdad? Entonces, llegando a la conclusión, creo que para mí uno de los factores a tomar en cuenta es conocer. Es si yo quiero que mi empresa sea internacional, conocer de qué forma trabajan otras regiones, ¿verdad? Como lo mencionaba, en su momento no es lo mismo eh, mi empresa acá en Guatemala que una empresa en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, cambia mucho, mucho, mucho. Y aunque el producto sea el mismo, no va a ser la misma forma de publicidad, no van a ser los mismos clientes, no va a ser el mismo mercado, no va a ser el mismo precio, nada es igual, ¿verdad? Entonces, como administrador de una administradora internacional es importante conocer, ¿verdad? Y también de igual forma conocer las alianzas entre países, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Dando un ejemplo, en mi trabajo se prestan servicios contables. Una empresa está prestando servicios a una empresa de México. Se hizo un contrato de que se iban a prestar servicios, etcétera, ¿verdad? México asegura que hay un tratado con Guatemala, más la SAT acá dice que no, ¿verdad? Entonces es fundamental que antes de que yo haga alianza con un país o preste servicios con otros países o me haga aliado de dicho país, conocer, ¿verdad? Porque ahora resulta que México no quiere pagar impuestos no residentes, Guatemala lo exige, o sea, es un mundo de cosas, ¿verdad? Entonces sí es muy bonito y muy amplio el tema, pero es necesario estar informados. Así que con eso concluyo. Muchas gracias.